La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero hay algo que tenemos que entender. ¿Qué tal si Caín hubiese escuchado a Dios y dice, wow, el pecado sí está a la puerta? Fuera otra la historia. Si Caín se hubiese arrepentido y decir, oh Señor, le entrego este pensamiento, es verdad, soy yo que tengo el problema, no es mi hermano Caín. Caín es un muchachito muy bueno, es mi hermano. Caín no tiene la culpa, perdón, Abel no tiene la culpa. Pero no, se dejó llevar por los instintos del pecado. Ahora, mis hermanos, ¿cuál fue la consecuencia? Vamos a leer un poquito de la consecuencia. Él lo mata, pero en el verso 11, y esto, ponga atención, en el verso 11 dice la consecuencia de por qué cuando él lo mata, Dios le dice a Caín, ahora pues maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar ¿qué? Sus fuerzas. Errante y extranjero serás en la tierra. ¡Wow! ¿Qué consecuencia? Porque el pecado, hermano, va a traer destrucción. La consecuencia es que Caín ahora, por más que produzca, no va a dar fruto a la tierra para él, y va a andar errante. Y Caín le dice a Dios, verso 12, verso 13, y Caín dijo a Jehová, grande es que mi castigo para ser soportado. Pregunto en esta mañana, ¿Caín pudo evitar eso? Yo quiero escucharlo. ¿Caín pudo evitar eso, mis hermanos? ¿Hay cosas que usted y yo podemos evitar? Sí, la podemos evitar. Entonces, estoy dando introducción hoy. Sí hay cosas que podemos evitar. Oh, grande es mi castigo, dijo, para ser soportado. Entonces, dice la Biblia, he aquí, me echas, dice Caín, hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, Señor, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá, papá, oh Señor, que cualquiera que me hallare, me matará. ¿Y qué le respondió Jehová? Ciertamente cualquiera que te matare, Caín, cualquiera que te matare, Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Entonces dice el verso 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén, que significa esta tierra de Nod, errante. Hermano, el pecado nos hace vivir sin propósito, y vivir sin propósito es vivir errante. Hay personas que no saben por qué existen. Por eso muchos se quitan la vida. Por eso muchos agarran algo y matan 7, matan 20, 200. No importa, porque su vida no tiene propósito. Andan errante. El pecado produce muerte. El pecado produce destrucción. Es por eso que Dios insiste mucho en que nosotros debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué tal si Caín, vuelvo y repito, se hubiese arrepentido? Yo no veo arrepentimiento, porque él tenía la oportunidad de hablar con papá y decirle, papá, no te escuché, soy pecador, me arrepiento. Yo creo que hubiese sido otra cosa. ¿Qué tal si en una situación que hemos vivido en la vida, verdad, y usted está allí y reconoce que ha pecado? Yo creo que Dios, en su gracia y en su misericordia, y lo podemos ver a través de la cruz del Calvario, hermano, podemos ver esa gracia de Dios. Por cuanto Dios nos amó, envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ese es el corazón de papá, ese es un corazón del Padre. Dios no quiere que ninguno nos perdamos, hermano. Pero ojo a esto, no escondamos nuestra condición, no escondamos, no
no engavetemos el pecado, porque dice la Biblia que el que cubre sus pecados no prosperará jamás. Pero hay de aquellos que levantan sus ojos al cielo y dicen: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y hoy me arrepiento. Tenemos seguridad de que Dios nos va a perdonar y nuestro destino va a ser diferente. Dios en su misericordia. Pero cuidadito con el corazón, porque es engañoso. Vaya a Santiago ahora, capítulo 1. Oiga lo que dice Santiago, capítulo 1. Gloria al Señor. Verso 12. El pecado está a la puerta. Santiago, por el Espíritu, dice, Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta, ¿qué? La tentación. Diga: debo de soportar la tentación. La tentación no es el problema, es darle cabida a esa tentación. Satanás lo que hace es nos tienta. Satanás vive tentando. Satanás siempre busca la forma de que usted y yo entremos en el terreno del pecado. Porque él sabe que cuando entremos en el terreno del pecado, ¿qué va a pasar? Nuestro matrimonio vamos a haber problemas en nuestro matrimonio. Empiezo con los matrimonios. ¿Sabe por qué? Porque el matrimonio es lo principal en el núcleo de una ciudad, de un país, de una iglesia. Si un matrimonio está mal, los hijos van a estar mal, mis hermanos. Si un matrimonio no encuentra ese reposo en el Señor, hermano, va a haber una guerra todo el tiempo. Y es importante que entendamos que Satanás lo que busca es que usted y yo caigamos en el terreno del pecado. Pero yo tengo buena noticia, que hay una iglesia en esta mañana que le dice al Señor: Señor, yo no voy a entrar en el terreno del pecado. Yo vivo para ti. Yo no sé si aquí hay alguien en esta mañana que está dispuesto a decirle: Señor, yo te pertenezco. Mire acá, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Jesús fue tentado, sí. Jesús nos enseña que Él soportó la tentación. Usted y yo también vamos a soportar la tentación. Hay que soportar. Dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y dice el verso 13: cuando alguno es tentado, óigalo bien, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Quién tentó a Caín? No fue Dios. Dios incluso, dice la Biblia, oiga bien, que Dios lo amonestó. Dios le abrió los ojos y dijo: cuidado, el pecado está a la puerta. Pero es una decisión que nosotros tenemos que tomarla. Hermanos, cuando somos tentados, Dios siempre dice: nos va a dar la salida. Pero hay una decisión que la tomamos nosotros. A mí no hay quien me diga que una gente que caiga en pecado cayó de la noche a la mañana. Hay pecados que se nos salen, una mentira o algo. Vaya asustados, ¿verdad? Alguien está aquí. Pero hay pecados que son planificados. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a engañar? Le voy a decir esto, aquello. Y al final le saco los $2,000. Planificado. Hay gente que planifica. Hay gente, oiga bien, que están sentados en oficina planificando cómo engañarte. O alguien aquí no ha recibido una llamada. Alguien aquí no ha dicho, no le ha aparecido su teléfono en spam. Te están llamando. Oye, te estamos llamando de la oficina tal. Y yo sé que usted hace clac y se lo cierra. Ya usted sabe. El enemigo busca cómo destruir, cómo llevarlo al terreno del pecado. Por eso en este tiempo de pandemia, hermano, este es el mensaje para la iglesia de este tiempo. Tenemos que buscar a Dios como nunca antes. Tenemos que abrazar las verdades de Dios como nunca antes. Si antes, que no estábamos tan bien en pandemia, orábamos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. En este tiempo, hermano, hay que buscar de Dios más que antes. Si oraba media hora, voy a duplicarlo, voy a orar 1 hora. Hermano, hay que buscar de Dios como nunca antes. Pero hay un espíritu engañador. Todo está bien.
Y es muy sutil lo que el enemigo está haciendo para después meterlo en el terreno del pecado. Oiga bien lo que dice Santiago, y esto es lo que quiero que lleguemos acá. Verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia. Diga conmigo, propia concupiscencia. Vamos, dígalo, porque es importante esto. ¿Qué es propia concupiscencia? Un deseo que tenemos aquí adentro. ¿Por qué debemos de buscar más de Dios? Porque debemos de entender que tenemos dentro de nosotros un monstruo que nos invita a pecar. ¿Estamos acá? Amén. ¿O Santiago se equivocó acá? Cada uno es tentado, pero cuando de su propia concupiscencia, ¿cómo es? Es atraído y seducido. Entonces dice, ese deseo, después que ha concebido, entró en el terreno de pecado, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, ¿qué hace? Da a luz la muerte. Entiéndase que la muerte, hay una muerte física, todos vamos a morir porque heredamos el pecado de Adán. Pero qué bueno que Cristo en la cruz nos libró de ese pecado. Amén, estamos acá. Hermano, teológicamente no tengo mucho tiempo, pero déjenme decirle que usted y yo heredamos el pecado de Adán, pero vino el postrer Adán, Cristo, y nos libró de ese pecado. Ya no tengo culpa de ese pecado de Adán. ¿Por qué? Porque Cristo lo crucificó en la cruz del Calvario. Pero oiga bien, hay un monstruo dentro de nosotros porque estamos en un cuerpo carnal. Que tenemos, hermano, que lidiar con él día tras día. Yo he visto gente muy santa caer en pecados muy enredados en su vida. Y el problema es, ¿por qué? Porque descuidaron, se metieron en el terreno, le dejaron que los deseos del corazón le ministraran en su vida. Y hoy están atados. No han podido levantarse muchos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos en esta preciosa mañana? Que el problema más serio no está allá afuera, está aquí adentro. Hay un deseo en el ser humano que nos incita a hacer lo malo. Diga conmigo, debo de matar el pecado o el pecado me lo va a matar. ¿Cuál es el punto de este mensaje, mis hermanos? Satanás y sus anticristos están lanzando una campaña para incitar y seducir a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que vivan una vida en un letargo espiritual, errante espiritualmente. Pastor, pero yo recibí a Cristo. Sí, recibimos a Cristo y tenemos la promesa de salvación. Y amo lo que dijo el apóstol Pablo. Ninguna condenación en Romanos 8 hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para los que están en quién? En Cristo Jesús. Hermanos, pero yo no, como hijo de Dios, yo no voy a permitir que mi casa se destruya por un deseo que yo tengo acá en el corazón. Yo no voy a permitir por un deseo, hermano. Vamos a ser serios, ¿cuántos de nosotros tienen, a veces usted dice, pero ¿por qué me pasa eso? A los hombres se nos van los ojos muchas veces. ¿Y por qué me pasa eso? ¿Por qué? Porque hay un monstruo dormido acá que no podemos descuidarnos. Tenemos que mantenerlo allá abajo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos acá? Amén. Es importante, mis hermanos, que entendamos que hay un espíritu en estos tiempos que quiere mantener a la gente fuera de la búsqueda de esa intimidad con Dios. Y hay mucho entretenimiento. Ustedes los jóvenes están siendo entretenidos hoy en día. Cuiden su corazón. Y si algo voy a decirles, sobre toda cosa guardada, dice el Señor, guarden su corazón, porque de él mana la vida. Pero ustedes están expuestos a
a estos peligros. Pero no solamente ustedes, todos los que estamos aquí sentados, porque yo he entendido a través de los años, tengo 50 ya, que las mismas tentaciones que tenía cuando tenía 20 las tengo a los 50. ¿Por qué? Porque aunque me salga en cana y esté ahí, vienen los deseos de mentir, vienen los deseos de hacer cosas que no agradan a Dios. Porque ¿de dónde salen? De la concupiscencia. Ahora, ¿cómo mantenemos en el piso esa concupiscencia? Es lo que les quiero enseñar en este día. Amén. Yo quiero que alguien alabe a Dios en este día. Yo quiero que alguien diga amén, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, yo sé que es temprano en la mañana. No me preocupe que me tocan 2 servicios más. Y voy acelerando un poquito. Empiezo suave para que las cosas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, en Romanos capítulo 8, verso 13, dice la Biblia. Es la Biblia que dice. Romanos capítulo 8, verso 13, dice la Biblia. Porque si vivís conforme a la concupiscencia, eso es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, ¿qué pasará? Viviréis. Es por eso que la iglesia tiene que hacer cosas importantes en este tiempo. Y una de ellas, mis hermanos, quiero darle algunos principios que nos van a ayudar durante este peregrinaje que nos queda sobre la tierra. Miren, mis hermanos, esto de la pandemia, esto va a tomar su tiempo. Nos vamos a tener que adaptar al sistema, muchas cosas. Pero sobre ese sistema, óiganlo bien, piense bien, ese sistema no lo podemos permitir entrar en el terreno de la concupiscencia. No lo podemos permitir. No podemos permitir que el pecado tome lugar. Al contrario, si yo tengo que venir a la iglesia con mascarilla, con un traje espacial o un casco de astronauta, voy a venir, pero voy a buscar la presencia de Dios. Amén. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Para qué? Para no entrar en el terreno del pecado en mi vida. ¿Por qué? Porque el pecado va a traer muerte. ¿Por qué hay muerte en la finanza en mucha gente? Porque dejaron que la concupiscencia lo dominara en esa área. ¿Por qué hay gente que están atando a la lascivia, a la pornografía y a muchas cosas? Porque dejaron que su corazón entrara en ese terreno. Miren, mis hermanos, a veces yo estoy en el iPad o en la computadora y estoy buscando un tema y sale una pantallita, me coge así, un anuncio invitándome a darle clic porque hay una mujer que está atractiva allí. Yo no sé si a usted le ha pasado. Y usted dice, pero ¿cómo pasa esto? ¿Cómo detengo esto en mi computadora? Es que el mundo, Satanás está, hermano, el sistema. Hay un sistema detrás de todo esto que la iglesia tiene que entender. Que debo de buscar a Dios como nunca antes. ¿Por qué? Porque si yo veo eso que sale en mi computadora y digo, wow, y le doy un clic y me meto ahí, no voy a salir por un tiempo. Y eso va a producir muerte en mí. ¿Sabe qué tipo de muerte? No voy a orar, hermano, voy a sentir culpabilidad la semana entera. Voy a estar, hermano, y me llama la gente, pastor, ore por mí. Ay, ¿cómo voy a orar por ti si yo caí en pecado? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Cómo voy si entré en el terreno? En el terreno del cual Dios le dijo a Caín, Caín, ten cuidado, porque el pecado está donde? A la puerta, estás echando, enseñoréate de él. Pero qué bueno si nosotros decimos, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Yo sé que yo debo de vivir mi vida en el Espíritu, y por ahí tú no me vas a engañar. Te someto en el nombre de Jesús y empiezo a hacer guerra espiritual, empiezo a buscar a Dios, empiezo a ayunar, empiezo a hacer las cosas que debo de hacer. Por eso en esta mañana, iglesia, practica algo en tu vida. Lo primero que quiero decirte es, reconoce tu condición delante de Dios, que somos débiles, somos pecadores, hermanos. Pablo dijo, diga el débil, fuerte soy. Hermano, nosotros tenemos que reconocer de que hay áreas que nosotros debemos de alejarnos de ellas.
Pero primero, lo primero de todo es, hermano, reconocer tu condición de que, wow, hay cosas que yo no debo de descuidar. Yo siempre hago esta ilustración cuando hablo de esto, de la carne y del espíritu. Si tenemos dos perros en la casa y a uno usted lo alimenta más que el otro, ¿verdad? Que el que usted le da más carne va a estar más fuerte. Y el otro se le va a ir muriendo poco a poco. Así es la vida espiritual. Mientras más alimentamos toda nuestra mente, todo nuestro corazón de las cosas de Dios, vamos a ser cristianos fuertes en el nombre poderoso del Señor. Mi hermano, van a venir las tentaciones y las vamos a reprender en el nombre de Jesús. Pero hay que reconocer de que nosotros, hermano, necesitamos buscar a Dios. Lo buscamos ayer. Vinimos hoy a la iglesia. ¿Saben qué hace mucha gente? Engavetan todo y esperan el próximo domingo para buscar a Dios. Y hay un problema en eso. Y es que los viernes hay el 2 por 1 en pecado. Viernes social, ¿verdad? ¿Se acuerdan, hermana, que hacían eso allá en Santo Domingo? Viernes social. ¿Por qué los viernes social? Hermano, le daban bebida gratis a la gente. Pero de todo eso estaba el negociante, pero estaban los principios satánicos. ¿Para qué? Para llevar al hombre y a la mujer al terreno de la muerte. En mi país, hablo de mi país porque yo no he vivido en el suyo, pero yo sé que es así. Yo recuerdo que frente a discotecas son antros, yo no sé cómo le llaman a su país, baile allí, la loquera. Frente siempre habían moteles. ¿Por qué? Porque el propósito de estar allí y después de salir allí era ir a los moteles. Porque el propósito del diablo es, oiga bien, llevar a la gente al terreno de la carne, del pecado. Porque su propósito es siempre matar, robar y ¿qué? Y destruir. ¿Cuántos saben que el diablo no te puede tocar? Amén. Los hijos de Dios, el diablo no lo puede tocar. Amén. Yo no sé si usted lo sabe, pero el diablo no lo puede tocar. Amén. Para tocarlo tiene que pedirle permiso a Dios. O si usted le abre la puerta. Él planifica cómo voy a hacer, cómo voy a hacer caer a la pastora. Ay, su debilidad es y hay de nosotros si le prestamos los oídos y empezamos una conversación con él, como Eva. Entonces, el pecado, dice el Señor, Caín. ¿Por qué el Señor no le dijo esto a Adán y a Eva? El pecado está a la puerta, Satanás está por ahí. ¿Por qué? Porque ellos estaban en una inocencia. Ellos ni sabían lo que era el bien y el mal. Por ahí, pero abrieron. Yo creo, las personas que hemos entrado en Cristo en esto, hermano, Dios nos perdonó nuestros pecados. Yo no quiero decir con esto, hermano, que usted va a perder su salvación porque habló una mentira ayer. No, eso no funciona así. Ahora, si usted y yo nos metemos a practicantes del pecado, tenemos un problema muy serio. Por eso Dios nos llama al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos llama al arrepentimiento. Lo primero, reconoce que necesitamos entender de que hay una condición en nosotros que necesita de Dios todos los días. Lo segundo, practica las disciplinas espirituales. Y esto todos lo sabemos. Sabemos que hay que orar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Sabemos que hay que escudriñar las escrituras, hay que leer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Sabemos que hay que congregarse, que hay que ayunar. Y otras disciplinas, ¿verdad? Hay que tener las disciplinas que nos van a ayudar, hermano, a no entrar en el terreno del pecado. Jesús es el mejor ejemplo. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo. Diga, Él fue tentado. Él, pero nunca cedió al terreno. ¿Cuántos de nosotros somos tentados? Pero si estamos fuertes, hermano, en las disciplinas espirituales, no vamos a entrar. Hermano, Jesús se retiraba a ayunar. Jesús se retiraba a orar. Jesús se retiraba con el Padre, hermano, todos los días se retiraba. Y siendo Jesús, fue tentado en todo, pero no entró en el terreno del diablo.
¿Por qué? Porque estaba en las disciplinas espirituales todos los días. Y estoy hablando de Jesús. Y nosotros, mis hermanos. ¿Usted no cree que nosotros debemos entrar en esa disciplina espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que dedicamos 15 minutos a la oración? ¿Cuándo fue la última vez que escudriñamos las escrituras y Dios nos habló y nos dijo, wow, yo veo, Señor, yo sé cuánto buscamos más de Dios, cuánto, hermano, esto es importante para no entrar en la destrucción y la consecuencia del pecado. El pecado, ¿qué hace? Destruye. El problema no es tu esposo, no es tu esposa. El problema se llama pecado. El problema no es que tengo o no tengo dinero. El problema se llama el pecado. El pecado es lo que destruye. ¿Qué quiere decir esto? Si estás teniendo conflicto en tu matrimonio, la solución no es pelear con él o con ella, sino meterte en el secreto y empezar a clamar desde la rodilla, y Dios va a cambiar las cosas. Gracias por su entusiasmo. Esto lo voy a decir en el próximo servicio porque yo sé que van a decir amén. Gracias, Señor. Lo primero que te dice, reconoce tu condición. Lo segundo, practica la disciplina. Tercero, reconoce tus zonas de peligro. Debemos ser sabios al reconocer nuestras debilidades, mis hermanos. Pedro se atrevió a decir, hermanos, sean sobrios, ¿verdad? Porque vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si Dios te sacó de un mundo, no trates de andar en ese mundo si tú no estás practicando la disciplina espiritual. Ay, pastor, el diablo me engañó a mí. Oh, te engañó el diablo, sí. El diablo, esa es la misión del diablo, engañar. Pero hay algo que yo sí, si yo tengo el Espíritu de Dios, si yo me convertí al Señor, yo tengo el Espíritu de Dios que me va a decir, no lo hagas. No lo hagas, porque dice la Biblia que junto a la tentación viene que la salida. El Espíritu de Dios, ¿cuántos dicen amén a eso? Y yo alabo a Dios por el Espíritu Santo. Yo alabo a Dios por la frescura del Espíritu Santo, hermano. Porque cuando esta carne quiere desviarse, el Espíritu Santo me manda un mensaje y dice, alerta. Y yo tengo entonces que tomar la decisión. Todos nosotros debemos entender nuestra zona de peligro. ¿Conoce usted su zona de peligro? Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, estamos aquí entre hermanos de Cristo. Siéntase en la libertad de decir, sí. Hermano, nuestra zona de peligro, si Dios me sacó del alcohol, yo tengo que evitar por todos los medios, hermanos, por todos los medios, de andar en ese ambiente, porque todavía no he madurado, no he crecido, todavía no he sido fortalecido en esa área. Entonces tengo que evitar esto, tengo que reconocer la zona de peligro. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo, velad y orad para que no entréis. Lo dijo el pastor, no, lo dijo Jesús. Entonces yo tengo que velar, reconocer aquellas áreas donde, wow, yo tengo problemas. O sea, es mi debilidad, es lo que está trabajando Dios en mi vida. Gracias al Señor de que Dios no nos deja así, que nosotros vamos cambiando, Dios nos va transformando, Dios nos va llevando a la estatura del único que es digno de alabanza, a la estatura de Cristo. Gloria al Señor. Por eso podemos decir hoy a toda confianza, alguien puede levantar su mano y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, mi vida, tu vida está en Cristo. Cristo nos va a dar la solución para vencer toda obra de maldad. Cristo. Por eso tengo que llenarme de Cristo. Por eso tengo que velar, tengo que buscar al Señor con todo mi corazón. Y por último te voy a decir, debemos de vivir la vida en el Espíritu, buscar la presencia del Espíritu Santo. A vosotros os conviene, dijo el Señor, pero yo voy a enviar, que yo me vaya, dijo el Señor, pero yo voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Escúchame que
Una vez más le pida que levante sus manos, pero diga al Espíritu Santo, lléname cada día. Vamos, diga, Señor Espíritu Santo, no me dejes nunca. Espíritu Santo, no me dejes nunca. Espíritu Santo, anhelo conocerte más, Espíritu Santo. Anhelo conocer. Póngase sobre sus pies y dígale, Espíritu Santo, anhelo conocerte más. Anhelo conocerte más. Ponte la mano en el corazón. Proverbios 4:23 dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, Caín, guarda tu corazón, Caín, porque el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Satanás me entró en un terreno muy difícil en mi vida. Me robó muchas cosas porque le abrí la puerta a los deseos del corazón, a los deseos malos del corazón, porque hay deseos buenos del corazón, pero hay otros que son malos. Y yo le abrí eso. Abrí esas puertas en mi corazón. Abrí puerta a cosas que no debía de abrirse. Y eso me trajo destrucción. Por muchos años, mi esposa y yo empezamos a hacer negocio y a hacer cosas. Y le abrimos la puerta a la idolatría, porque el que ama el dinero, a la avaricia, se convierte en un idólatra. Eso es lo que enseña la Biblia. Y mi esposa y yo estamos acá hoy y somos testigos delante del Señor lo difícil que fue ese tiempo en nuestras vidas. Nos descuidamos del ministerio. Teníamos un ministerio, hermano, donde no éramos los pastores de la iglesia. En ese tiempo éramos pastores de jóvenes. Estábamos allí, pero hubieron áreas que nos descuidamos el llamado de Dios, descuidamos muchas cosas y estábamos sirviéndole a Dios allá. Y ni siquiera muchas veces buscábamos la presencia de Dios para orar y esto. Y le abrimos puertas al enemigo, a la avaricia. Y eso nos sacó por una temporada. Pero yo alabo a Dios cuando reconocemos nuestro pecado delante de Dios. Yo alabo a Dios por hombres que predican la palabra, que no nos pasan paño tibio, que no nos dicen, no, todo está bien. Dios te va a prosperar, Dios sigue así. No. Yo alabo a Dios por gente que se dejan usar por Dios y te dicen, por el camino que tú vas no va bien, arrepiéntete. Yo alabo a Dios por mis pastores. Yo alabo a Dios por gente que llegaban y profetizaban sobre nuestras vidas. Yo alabo a Dios porque en medio de ese proceso Dios se mantuvo hablándome, aunque por muchas veces, por muchas maneras yo lo ignoraba, pero Dios me estaba diciendo, era tiempo de volver, era tiempo de arrepentirme, era tiempo de cerrar toda puerta. Iglesia, no nos entretengamos en este tiempo, busquemos más de Dios. Sobre toda cosa guardada. ¿Sabes qué tienes que guardar? Guarda tu corazón, porque de allí mana la vida. Dios puede, como le dijo a Caín está el acecho, pero Dios sabía que por más que él podía hacer, había algo que él le pertenecía hacer a Caín. Hay cosas que Dios las quiere hacer, pero hay otras que las tenemos que hacer tú y yo. Y esas cosas es este corazón, entregársela a Dios o entregársela a las vanidades de este mundo. Oh, pero hoy en el nombre de Jesús se levanta una iglesia que dice, Señor, yo guardo mi corazón, porque de allí va a manar la vida. Si no guarda el corazón, iglesia, entonces va a manar no la vida, sino la destrucción y la muerte. Con eso no estoy diciendo que vas a perder la salvación. Te estoy diciendo que vas a vivir una vida mediocre en la tierra y te vas a disolucionar. ¿Y dónde está Dios? ¿Y qué pasa conmigo? Oiga bien, recibamos esta palabra.
cerremos toda puerta del pecado, porque el pecado trae destrucción. Sí, sí. Tu problema no lo resuelve el gobierno, tu problema no lo resuelve el WIC, tu problema no lo resuelve el negocio que tiene, tu problema no lo resuelve, tu problema lo resuelve el guardar tu corazón en santidad para Dios. Por eso en esta semana, iglesia, vamos a entrar en un ayuno de sanidad, vamos a entrar en un ayuno de santidad, vamos a entrar en un ayuno de examinar mi corazón. Señor, yo no quiero estar caminando errante, yo no quiero vivir sin propósito, yo quiero caminar bajo tu voluntad y tu principio. Alguien levanta la mano y dice: Señor, en esta semana yo te entrego todo mi ser desde hoy. Señor, prepara mi corazón para este ayuno, prepara mi corazón para buscar tu presencia. Señor, en medio de esta pandemia, que aunque el virus está matando en lo secular, oh Señor, que el virus del pecado no nos mate, que el virus del pecado no mate los sueños, no mate los ministerios, que el sueño, oh Dios, que tú has puesto en nuestros corazones no sea muerto, Señor. Por eso me levanto como dijo Josué: yo y mi casa vamos a servir al Señor, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Hermano, hermana, quizás usted me puede decir: pastor, estoy pasando por un problema muy serio. Levántate en oración, Dios te va a confortar, Dios te va a dar la palabra, Dios sigue hablando en este tiempo, Dios sigue manifestándose a sus hijos. Él amó a Caín, Él te ama a ti, aunque Caín era tan pecador porque nació después que pecó sus padres, nació en un ambiente diferente. Oh, él fue cegado, pero aquí hay una iglesia que por la palabra de Dios yo declaro en esta hora que sus ojos son abiertos y vamos caminando a la victoria, vamos caminando con Cristo nuestro sanador, con Cristo nuestro. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si hay alguien acá que está así en el aire espiritualmente, hoy es el día que usted le diga: Señor, yo entrego mi corazón.